César, ¿qué le parece si empezamos con ese tema con el coronel Mario Pazmiño? Claro que A sí. propósito, sí, coronel, muy buenos días. Lo saluda Andrés Mendoza Paladines. Este tema de que en los equipos de fútbol que tienen barras bravas, como son Emelec, Barcelona, Liga de Quito, eh, por ahí hay otros, ¿no? Pero especialmente esto me refiero que tienen de más hinchadas. Las barras tienen jefes y pelean también por zonas territoriales. Alrededor del Estadio Capoel, el Estadio Melec, el día sábado de noche hubo muertos, 2 y 6 heridos graves. Ayer se volvieron a pelear de una manera tremenda. Lo cierto, y yo he hablado con directivos de Melec, con su presidente, el asesor jurídico, que es compañero nuestro aquí en el sistema de emisoras Atalaya, el doctor Andrés Ortiz, y nos dicen que, bueno, reciben cada tiempo llamadas extorsivas, amenazas de bomba los jugadores reciben. Y las amenazas de bomba son también en el lugar de entrenamiento, en Samanes, y todo esto. Es decir, el asunto de la narcoviolencia se mete por todos lados, inunda todos los estamentos, y en este caso en las barras bravas del fútbol también se pelean por territorios. Muy buenos días, coronel. Los saluda Andrés Mendoza junto al licenciado Alcides Montilla y al abogado Hugo Landívar en Atalaya. Buenos días, un cordial saludo para los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Lo que usted dice es una realidad que no podemos taparnos los ojos, pues la violencia no solo se ha quedado en las zonas periféricas de las ciudades o en ciertos espacios de santuarios territoriales, sino también se ha trasladado hacia las actividades en donde pues en los estadios, en las famosas barras bravas, pues se trata de reflejar gran parte de esta violencia ciudadana existente en sectores populares. Es lamentable que una actividad deportiva que implica pues un enfrentamiento entre equipos, pero enfrentamiento en el área deportiva, no en el área de agresiones, termine con las consecuencias lamentables que se dieron los días anteriores entre Barcelona y Emelec. Es sumamente grave porque eso puede ir deteriorándose mucho más. Por ejemplo, en Argentina, este tipo de las barras bravas y en otros países en Europa ya son considerados como grupos que generan un terrorismo urbano. Y eso pues no creo que debería estar pasando o debería llegar a nuestro país. Hay que pedirles a las autoridades un mayor control y a la ciudadanía, pues ir a disfrutar de un evento deportivo, ir a observar, ir a estar con sus amigos allá, pero el momento que eso se desborda a las pasiones internas, pues es lamentable. Y el país está tan violento que este tipo de actividades que no tienen nada que ver con una confrontación física, pues terminan en muertes. Lamentable, y creo que la Federación de Fútbol tendrá que tomar acciones con relación a este tipo de incidentes. Por supuesto que sí, porque esto si no se desborda, como usted dice, como en el caso de Argentina, eh, y se vuelve realmente inmanejable. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿esto se debe a que hay un mercado en las barras, hay un mercado de microconsumo? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que las barras se caracterizan prácticamente por ir tomando posiciones pues de cada uno de los equipos y tratar de consolidar lo que usted dijo inicialmente, espacios territoriales, no solo fuera del estadio, sino también al interior del estadio, en donde ese Correcto. tipo de barras se van posicionando. Y mientras más grandes sean, mientras más fuerza presenten, pues se tornan mucho más violentas algunos agresores que están dentro de la multitud. Lamentablemente esto sucede. Tiene que existir un mayor control, una mayor, yo diría,
selección de las personas que van a ir ingresando a los estadios. De esa manera se puede reducir los niveles de violencia e inseguridad. Eso debe hacerse, por tanto, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como por parte de la Liga Pro, que es la que administra la liga, y obviamente las autoridades, ¿no? Porque indudablemente que las autoridades son las que tienen que ejercer un mayor control sobre este tipo de actividades. No solo las autoridades deportivas, sino también las autoridades de la fuerza pública, que deberían estar pues ya con estos antecedentes, sabiendo que existen barras bravas, estar presentes con anterioridad y posterior a los eventos a fin de evitar estas confrontaciones. sí, yo recuerdo en los 80 y 90 en Inglaterra, con el famoso tema de los hooligans, Correcto. identificaron a los líderes y no los dejaban entrar, los llevaban a comisarías, ya los tenían identificados a los cabecillas y a las cabecillas y los llevaban a comisarías durante los partidos para que ni se aparezcan por ahí. Además, les hacen detección de metales, revisión de bolsos, checkpoints, puntos de inspección en diferentes, antes de entrar al estadio, es decir, una serie de cosas para que no puedan llevar objetos contundentes ni nada por el estilo que dentro de los escenarios deportivos pues se prestan para todo este tipo de grescas y de cosas que no tienen que ver nada con lo deportivo. Las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Gracias, ingeniero. Saludando pues al coronel Mario Pazmiño Silva. La inseguridad, todos sabemos que es el principal problema que tiene el Ecuador. Es el principal problema. No lo ha podido resolver el actual mandatario y todos esperamos que el mandatario electo, Daniel Noboa, lo pueda hacer. Pero no es fácil. Primero porque todavía no sabemos quiénes son los que conforman ese denominado gabinete de seguridad. No tenemos el nombre ni del ministro de Defensa, ni del ministro del Interior, ni de otros directores más que están compaginados o compenetrados en este problema. Entonces, nos llega a pensar lo siguiente, coronel. Si hay decisiones difíciles que hay que tomar en este campo, si no se tiene el tiempo suficiente, el presidente nomás tiene 17 meses, si no tenemos los recursos, porque esto se necesita de muchos recursos, no solamente exteriores, sino también recursos que tienen que salir de aquí. Y tenemos un presidente que está tratando de conformar un capital político porque quiere ser candidato a la presidencia de la República por segunda vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente, y la pregunta ahí va, finalmente vamos a tener que otra vez recaer en la militarización del Ecuador. Gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que el presidente de la República, como usted bien lo manifiesta, tiene los espacios sumamente controlados. El espacio de tiempo es sumamente limitado para poder ejecutar su plan de gobierno y los recursos también los tiene limitados. Tiene necesariamente que desarrollar acciones concretas para mantener ese nivel de aceptación popular, porque hay una expectativa de todo el pueblo ecuatoriano en que se den soluciones rápidas a la crisis de inseguridad que vive el país, por un lado, y la crisis económica también. Pero lo importante aquí es que el presidente de la República se rodee de un equipo técnico, de un equipo de especialistas para poder tomar las riendas del país. Y una vez que lo haga, pues comenzar a centrarse en 4 o 5 objetivos concretos y de esa manera poder desarrollar acciones. Ahora, no es nada imposible que el presidente de la República, si realiza estas cosas en un año, 8 meses, un año, 6 meses, perdón, pues pueda, con el favor del pueblo ecuatoriano, lanzarse a una reelección presidencial. No es nada imposible, pero necesita, como lo digo anteriormente, necesita tener un éxito y una acción
estratégica que le permita buscar soluciones concretas a los problemas que están afectando al país. Y creo que en eso, pues, las esperanzas del pueblo ecuatoriano están centradas. Lo que usted decía es muy importante. El gobierno del señor Guillermo Lasso ha sido un fracaso total. Yo no creo que el señor Daniel Noboa tenga que cometer los mismos errores. Si comienza cometiendo los mismos errores de declarar estados de decepción permanentes en el país, pues tendremos los mismos resultados. Eso no va a cambiar nada. Hay que cambiar la estrategia interna y conceptualizar claramente que el problema que tiene el país, si es un problema de seguridad ciudadana, pero no es un problema de solución policial. Eso tiene que comprender el presidente Daniel Noboa. El problema es mucho más grande. El problema es una afectación a la seguridad nacional y ahí concurren otros actores, no policiales. Concurren un sinnúmero de actores de los frentes económico, psicosocial, militar y político. Y además las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, indudablemente. Pero no es un tema policial. Lo que hizo el señor Guillermo Lasso, y se equivocó rotundamente, es considerar que el problema de inseguridad se solucionaba con acciones policiales. Entonces comenzó a atacar el tema de circuitos, subcircuitos, PAI, UPC, equipamiento. No, ahí no está el enfoque de cómo solucionar el problema del país en el tema de seguridad. El presidente electo ha dicho que él tiene preparado ya un plan de medidas de seguridad que están pues compiladas en lo que él ha denominado Plan Fénix, que tiene un costo de 830 millones de dólares y que por lo menos, ¿verdad?, tendrá una vigencia de unos 10 años. Él habla, por ejemplo, del tema de las cárceles, de barcazas. No sé qué opinión tiene usted sobre eso. Y también habla del tema de la justicia, porque hay que tener también presente que los jueces también liberan a los ampones en un ir y venir, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también tener presente este otro problema. Y él habla también de la participación del ejército en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Son algunos aspectos que el presidente electo ha contemplado en este denominado Plan Fénix. Pero yo le pregunto a usted, ¿a corto plazo podemos empezar a tener primeros resultados o tenemos que ya darnos a la suerte de que este es un problema a largo plazo y que vamos a tener que seguir soportando los mismos actos delincuenciales como los venimos soportando en el presente momento? Si es que pensamos que el presidente Daniel Noboa lo puede solucionar el problema de inseguridad en un año o 6 meses, estamos completamente equivocados. El país tiene un nivel de penetración de 3 décadas y 3 décadas no se cambian en un año y medio. Eso es imposible hacerlo, sumamente imposible. Segundo, yo creo que el tema, voy a irme contestando las preguntas que usted le formuló dentro de esta inquietud. El tema de barcazas, yo creo que aplicable es aplicable, puede hacerse. Las repercusiones internacionales y nacionales con relación a derechos humanos y violación de esos derechos humanos con las garantías de los privados de libertad, pues van a ser muy grandes. Y ahí tiene que sopesarse esta situación. Con relación a los jueces, la solución más viable que yo le veo al tema es que se realicen o se adopte la estrategia de jueces y fiscales sin rostros operando en el exterior, que no se conozca quiénes son, y desde esa manera, pues, podemos evitar el contacto entre el crimen organizado y los jueces, y entre los detenidos y los jueces y fiscales, de tal manera de que exista una, no impunidad, sino una transparencia en la función legislativa, función judicial. Con relación al ejército, yo considero que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que cambiar de estrategia. No la estrategia de los famosos patrullajes de 20 minutos, 30 minutos y nos retiramos. Ayer llegaba yo a Quito en horas de la madrugada y no hay un solo control, señores. Un solo control en todas las carreteras cuando yo transitaba. Ni uno. Ni de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Entonces,
esas horas son propicias para que la droga se mueva, para que se trasladen bandas de un lado para otro lado. Todo eso pasa. Hay que cambiar a presencia disuasiva permanente, un control territorial por parte del estamento de control, en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso hay que cambiar, porque al momento de esos cerca de 87 o 89 santuarios que existen en el país, donde no puede ingresar la fuerza pública, eso tenemos que cambiar. Si no, esto sigue deteriorándose mucho más. Recuerden que hace 3 años atrás que comenzamos una investigación, habían 12 santuarios en el país. Hasta ahora recuerdo por dónde estaban, en Esmeraldas, Guayas, y creo que otros eran en Manabí. No había más. Creo que uno había en Santo Domingo. Ahora hay una proliferación tremenda de santuarios casi en todo el país. Es un problema. Pero ¿dónde está el éxito de todo esto que acabo de manifestar? El éxito está en un sistema de inteligencia que le permita al presidente de la República tomar las decisiones acertadas. El sistema actual que tiene el gobierno no es un sistema que permita absorber primero todos estos componentes, plantear soluciones, montar escenarios y decir, señor, estas son las alternativas que tiene el Estado. No hace eso. Al no hacerlo, el Estado queda en una indefensión total en el área de inteligencia. Fíjese lo que pasa en las cárceles. Uno de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia es el sistema penitenciario, el sistema de inteligencia penitenciario. Todo esto tiene que estar articulado y no suelto como sigue estando. El famoso plan Fénix que dice el presidente de la República, sí, cuesta, según lo que yo he escuchado, cerca de $900 millones, está basado en tecnología, pero recuerden una cosa, que las cabezas que manejan los sistemas son los que tienen que darle esta articulación, tienen que darle este sentido a la colección de información y a la búsqueda de soluciones para el país. Las 8 de la mañana, 50 minutos, 8 de la mañana, 50 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el coronel retirado Mario Pazmiño Silva. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo, adelante. Gracias, Alcides. Buenos días, coronel. ¿Cómo está, Hugo? En la consulta popular que quiere hacer el señor presidente electo, Daniel Noboa, ¿cuál sería una que usted pueda recomendar inmediatamente como para tenerla en la lista, coronel? Gracias por la pregunta. Y yo creo que la consulta popular que tiene que ser inmediata por parte del presidente de la República tiene que haber 3 preguntas. Pero antes de la consulta popular, el presidente de la República tiene que realizar lo siguiente, tiene que decretar que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tiene que declararse en sesión permanente, porque la crisis de inseguridad que tiene el país no es para que se reúnan cada 3, 4, 5, 6 meses. No, esto tiene que ser en forma permanente. Esto, la primera acción. La segunda, como usted bien lo dice, la consulta popular en 3 direcciones. La primera, analizar si el pueblo ecuatoriano quiere continuar con una constitución que ha permitido solo que siga pues manteniéndose este tipo de latrocinio en el país. Segundo elemento que me parece fundamental, consultarle disculpe que lo interrumpa, coronel. Disculpe que lo interrumpa. Repítame, por favor, la primera. Usted algo me dijo sobre la Constitución. No le comprendí muy bien. La Constitución tiene que ser cambiada, analizada, tiene que realizarse una asamblea constituyente que analice directamente la constitución del país, si el Ecuador quiere continuar con esa constitución o que no nos dan los tiempos, coronel. No nos dan los tiempos para una asamblea constituyente. Yo sé que no le van a dar los tiempos, pero tiene que hacer la consulta porque el problema fundamental que tiene el país está en esa constitución que tenemos ahí clavada. Una constitución que lo que ha hecho es colocar grandes candados, abrir un sinnúmero de áreas para que se dé la corrupción en el país y que permita la penetración del crimen organizado. Eso tenemos que analizarlo como ecuatorianos. ¿Queremos continuar con eso? Si dice el pueblo ecuatoriano, sí queremos continuar con la constitución que tenemos, entonces, ok, pues atémonos a las consecuencias. Pero si no es así, entonces analicémoslo de otra forma. Pero no sería más fácil, coronel, le consulto,
y retirar lo que no sirve y poner lo que realmente pueda servirnos, como por ejemplo en esa consulta podría ser, hay que ver si pasa el filtro de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, quitarle ciertas atribuciones que vuelva a la base de Manta, otros puntos importantes, ¿no? O también el abuso de las garantías jurisdiccionales que vemos con estos jueces de alquilero que van y los buscan en cualquier cantón. Entonces hay cosas que se pueden ser puntuales que pueden entrar en la consulta como preguntas. Podrían ser, pero el meollo del asunto, o sea, pueden ser, pero sería una consulta de cantidad de preguntas porque hay un sinnúmero de problemas que tiene el país. Eso sería un libro permanente para que todos comiencen a tratar de ir poniendo soluciones. ¿Dónde está el meollo? A mi criterio, el meollo está en una constitución que no respeta ni garantiza los derechos de los ecuatorianos, sino más bien es una constitución que facilita al crimen organizado. La segunda área que yo considero que es vital e importante es consultarle a los ecuatorianos, aunque ya lo hicieron anteriormente, pero hubo un sinnúmero de matices políticos de ahí. Señores, ecuatorianos y ecuatorianas, ¿quieren ustedes que se dé la extradición a narcotraficantes, a corruptos que viven en este país o que está por otro lado? Sí, señor. Claro, nada impide que pueda hacerse la pregunta nuevamente, ¿no? Nada no impide. Tercer elemento, señores, tercera pregunta, porque yo dije 3 preguntas tengo yo para que lo analicen. Y por favor. La tercera pregunta es con relación a la ley de extinción de dominio. Señores, ¿ustedes quieren que los ladrones sigan gozando de la plata de los ecuatorianos aquí en el país o en el exterior? Dígame sí o no. Si dicen sí, ok, entonces quedémonos cruzados las manos y no hagamos nada. Pero si me dicen no, ahí viene la segunda partecita. Que no sea solo el funcionario público corrupto al que tienen que retirarle los bienes, sino a todo su entorno familiar, señores. A la mamacita, al papacito, al primo, al tío. A ver si es que ese funcionario quiere seguir delinquiendo y quiere seguir robando de las arcas fiscales. A ver si le gusta que le quiten la casa a la mamacita o al papacito. Ahí vamos a ver. Entonces, eso hay que preguntarles a los ecuatorianos si queremos cambiar esta situación. Hay otras preguntas, como usted bien dice. Si quiere, por ejemplo, una ley de interdicción aérea, si quiere que los jueces y fiscales adopten esta modalidad de jueces y fiscales sin rostro. Hay algunas preguntas que tienen que hacerse y que deberían consultarse a los ecuatorianos. Y esto es vital e importante, aprovechando que el presidente al momento tiene una aceptación popular fuerte. Esto tiene necesariamente que él hacerlo. No comete el mismo error que inmediatamente. Sí, señor, inmediatamente al otro día convocar a consulta popular y a tener las preguntas listas. No comete el mismo error que cometió el señor Lazo, crear en vanidades, no, señor. Así es, coronel. Y otra pregunta, otra consulta, mejor dicho, su opinión. Las cárceles que van a estar en barcazas, ¿cuál es su opinión acerca de esto? ¿Usted cree que debe haber una cárcel nueva en el Ecuador? O algunas, ¿no? De mayor seguridad, de mínima seguridad. ¿Qué se puede hacer para evitar que hayan estos desmanes, en estos motines que se dan en las diferentes cárceles del país? Yo creo que el tema de las cárceles en las barcazas puede darse, pero va a tener un sinnúmero de acciones legales internacionales y nacionales, porque hay una violación permanente de ciertos derechos que han ido conculcándose los privados de libertad y que la Constitución ahora garantiza más derechos a los privados de libertad que a los mismos ciudadanos. Entonces, esa situación va a generar un problema jurídico a futuro, porque usted no puede privarle de las visitas, no puede privarle de los abogados. Va a haber una flota de abogados que van a estar navegando por todo el litoral ecuatoriano buscando las barcazas y tratando de cumplir su función. Entonces, le veo difícil, no imposible, difícil, pero yo creo que puede tomarse otras acciones. No soy de la idea de seguir construyendo cárceles en este país. Soy de la idea más bien de que los jueces aceleren los procesos de esos cerca de 16,000 privados de libertad que no tienen sentencia ejecutoriada, señores. Ahí está el punto central del problema. Entonces vamos
generando otras acciones. Pero se aceleraría para que cumplan la sentencia en algún lugar. Claro, sí, hay algunos que, recuerda usted, la Constitución es muy clara, dice que no puede estar ningún privado de libertad dentro del centro carcelario si no tiene sentencia ejecutoriada. Y aquí están esperando que les den sentencia. Entonces a eso me refiero, señores. Claro, es Ahí, eterno. ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Lo importante es saber por qué están ahí. Porque no tienen la plata, pues, para pagarle al juez y al fiscal que le saquen esa vaina. 8 de la mañana, 58 minutos, Radio Atalaya, es su programa de opinión política, punto de vista. Dialogamos con el coronel Mario Pazmiño Silva. Las preguntas con nuestra compañera Noemí Ceballos. Adelante, Gracias, Noemí. gracias Alcides. Buenos días, coronel Pazmiño. Buenos días, Noemí, Hugo. ¿cómo está? Muy buenos días. Todo muy bien, todo muy bien. Esperando que usted también esté muy bien. Los estaba escuchando y me llamaba la atención lo de la consulta popular y sobre todas las medidas. Yo estoy de acuerdo en que hay que plantear, sobre todo en la parte que usted dice de la aceptación. Yo concuerdo de que no se puede cometer el mismo error del gobierno anterior. En cambio, el gobierno anterior tenía aceptación por todo esto que se hizo de la vacuna para el COVID, exactamente, el sistema de vacunación. Y creo que ahí era el momento en donde él tenía que tomar acciones. Yo creo también no ahora es el momento. Pero todo esto definitivamente va a tomar un tiempo, al menos mes, 2 meses, y eso como para ser bastante optimistas. En el plazo inmediato, digamos, en el corto plazo, ¿qué se puede hacer para combatir narcotráfico, lavado de dinero? Porque eso es una realidad de nuestro país, tema de cárceles y puertos. ¿Qué se puede hacer mientras el pueblo decide a través de una consulta popular y se instauran medidas para corregir todas estas cosas? Primero y fundamental es que el presidente de la República va a sembrar acciones contra el crimen organizado, en acciones contra el tema judicial, acciones contra el área económica, con el propósito de proyectar un país a futuro. Eso le puede permitir a él una reelección a futuro. Le puede permitir. Si el presidente de la República está pensando de que los diferentes partidos políticos le van a apoyar en su gestión, está completamente equivocado. Ningún partido político le va a apoyar, señores. Va a tener una confrontación fuertísima, porque a esos partidos políticos les interesa proyectarse también para el 2025. Por lo tanto, claro, ni pensar que le van a ayudar. Si alguien le dijo, le vamos a ayudar, yo le oí al señor Glass por ahí, algunos otros, que vamos a darle todo. No sé qué le iban a dar, pero no le van a dar el apoyo. La otra situación, perdón la pregunta, me desvié un poco, perdón, si me puede repetir. ¿Me puede repetir? En el corto plazo, ¿qué medidas pueden hacer para controlar narcotráfico, lavado? Cosas puntuales. 4 cosas puntuales. 2, fuerzas de tarea para controlar ingreso de droga en la frontera norte y sur. En base a eso, interdicciones terrestre, interdicción fluvial, interdicción marítima e interdicción aérea dentro de esas fuerzas de tarea. Segundo elemento, que ya lo dice el señor presidente de la República y que está también como parte de las recomendaciones que vengo formulando desde algún tiempo atrás. Es necesario que se realice una militarización temporal de puertos y aeropuertos para retomar el control de esas áreas que son una, yo diría, cloaca del crimen organizado. Tercer elemento, hay que cambiar el criterio de que como estamos en la seguridad ciudadana, estamos bien. No, señores, hay que cambiar a presencia disuasiva permanente. El sistema que estamos utilizando es un sistema obsoleto, ya no sirve. Y no me den la razón a mí. Pregúntenle al pueblo ecuatoriano si ustedes dicen qué está pasando. El pueblo va a decir, necesitamos inseguridad. ¿Por qué necesitan inseguridad? Porque no observa, no ve las 24 horas del día patrullando los espacios territoriales. Y como no está patrullando, pues el crimen organizado toma esos espacios territoriales. El otro elemento que es importante, hay que hacer una reingeniería de 3 áreas. El área de inteligencia, el área judicial, el área carcelaria. 3 áreas que hay que hacer una reingeniería total e inmediata. Y no conceptualizar que tanto militares como policías son los mejores para manejar el tema carcelario. Nadie les ha formado ni nos ha formado para ese tipo de actividad. Ahí tienen que ser
antropólogos, sociólogos, criminólogos, quienes verdaderamente estén manejando los centros carcelarios, y no una persona, sino un equipo multidisciplinario. Ok. Esas serían las recomendaciones que yo creo que debería hacer el presidente de la República por el corto tiempo que tiene. Cuando usted se refiere a la reingeniería judicial, carcelario y de inteligencia, ¿a qué exactamente se está refiriendo? Por ejemplo, yo recuerdo, me parece, si no estoy equivocada, cuando llega a correr el poder, él hace todo un cambio del poder judicial. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa reingeniería? ¿Algo similar? Una reingeniería total en el que se hagan primero auditorías. En el caso de inteligencia, 3 auditorías, una auditoría operativa, una auditoría económica y una auditoría tecnológica. En el caso del sistema judicial, una auditoría de cada uno de los procesos que han seguido los jueces y en donde ese juez demuestre transparencia y que verdaderamente está al servicio del pueblo ecuatoriano, no al servicio de las organizaciones delictivas. Entonces, haciendo eso, decimos, señores, este juez más trabaja para el crimen organizado para afuera. No necesitamos ese tipo de situaciones aquí. Y en el tema carcelario, pues pensar en otras actividades y decir, muy bien, y hemos fracasado como Estado en la administración de los centros carcelarios. Entonces, hagamos parte de proyectos de privatización carcelaria, en donde la empresa privada también contribuya pues con este problemita que tenemos acá como Estado. Y de esa manera pues vamos solucionando los temas. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que una de las alternativas, sobre todo para obtener recursos, es hacer participar a la empresa privada? Por ejemplo, alianzas público-privadas en temas de puerto, en temas de cárceles, etcétera. Sí, yo creo que es vital e importante porque el gran problema que tenemos acá es la reinserción una vez que terminan esas personas. Y algunos quieren regresar a la sociedad, se dieron cuenta del problema que hicieron, se dieron cuenta de los errores y quieren reinsertarse. Ahí está el problema, porque lo primero que le pedimos acá a una persona que quiere entrar a laborar en alguna parte es, deme su récord policial. Y le dice, señor, estuve detenido, muchas gracias, hasta afuera. Esto va a permitir que exista una mayor relación entre el empresario y también esta mano de obra que puede ser pues utilizada. De acuerdo. Las 9 de la mañana, 5 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, dialogando con el coronel retirado Mario Pazmiño Silva. Las preguntas continúan con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. El micrófono, Andrés, está apagado. Ingeniero. Sí, ahí estamos. Gracias, mi querido Alcides, y también, coronel. En efecto, estábamos con el micrófono muteado, como dicen también, o apagado. Una consulta. ¿Usted no cree que, al igual que han realizado con anteriores presidentes, los presos, es decir, las bandas que están presos, van a querer de inmediato presionarlo haciendo algún tipo de motín, como ocurrió ya anteriormente? Y que es una estrategia que también ocurrió en Brasil, o sea, no es solo de acá. ¿Y qué debe hacer el presidente entrante Daniel Noboa al respecto? A ver, yo creo que de que se van a dar este tipo de motines inmediatamente que llegue el presidente de la República a sus funciones, van a darse no solo esos, sino también problemas de protestas y problemas sociales. Se van a dar porque cada uno de las organizaciones va a tratar de sacar un pedacito de acciones para mejorar su condición. Pero en el caso de los centros carcelarios se van a dar y van a tratar por todos los mecanismos de presionar al próximo gobierno. Yo creo que el gobierno no tiene que sentarse a dialogar con organizaciones delictivas. Es mi criterio muy personal. El momento que entre a dialogar, se siente a dialogar, ese momento va a contaminarse. Un punto que me parece importante. Tiene que entrar a poner las cosas en regla. Y para poner las cosas en regla, señores, no se necesita que comiencen a transar. No, hay que imponer las cosas y poner las cosas claramente definidas. Una cosa que me parece importante y que permítanme que solo lo robe un minuto, porque me parece que días atrás salió esto y nadie lo está tomando en cuenta. Es lo siguiente. Me salgo un poquito del tema. El señor presidente Guillermo Lasso nos viene ahora a decir a los ecuatorianos que es necesario, ante la crisis de inseguridad,
que todos los presidentes de la República tengan su seguridad privada o una seguridad estatal. Este señor está ya fuera de los cabales. No, señor, recuerde usted sus palabras al inicio de su campaña, que dijo que hay que retirarles a todos la seguridad. Cada uno tendrá su plata para darse su seguridad. Clarines, señores, así tiene que ser. Aquí nada de esas cuestiones. Y ahora quiere que los ecuatorianos le paguemos al señor presidente. Claro, él lo criticó acervamente. Lo criticó y lo retiró. A Rafael Correa. Sí, lo criticó y lo dijo de todo. Entonces, ahora quiere que los ecuatorianos le paguemos al señor Guillermo Lasso la seguridad. ¿Y quién nos paga, pues, señor Guillermo Lasso, la seguridad al resto de los ciudadanos? ¿Quién nos paga? ¿Cómo hacemos el resto de los ciudadanos para protegernos? Entonces me parece una irresponsabilidad tremenda de este señor. Es un muy buen punto que ha traído a colación, coronel Pazmiño. Quería dar una noticia. Hemos visto un tuit publicado hoy por el presidente electo Daniel Noboa, en el que dispone a la Cancillería General del Estado, y a ver, aquí está, sobre el tema del costo de los gastos de despedida del actual gobierno y de posesión del nuevo régimen. Y dice don Daniel Noboa así: he dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Me parece muy bien, muy bien. En lugar de $600,000 que se tenía presupuestado, que sean $300,000 el gasto, que creo es suficiente para poder hacer todo esto. Tanto la despedida, que ya creo que no sé hasta cuándo son las despedidas del actual gobierno, y hasta unas medallas más todavía. Así. Faltan más medallas. Dice. Una cena, dice que van a hacer, una cena de despedida. ¿Quién quita alguna última viajecita por ahí también cerca, ¿no? ¿Quién quita, no? ¿Quién quita? ¿Quién quita, como usted dice? Pero bueno, Alcides, vamos con la pregunta final de cada uno, porque luego tenemos a nuestro siguiente invitado, el presidente nacional de Suma 23 y asambleísta nacional, Guillermo Celi. A continuación, luego la entrevista con el coronel Pazmiño. Coronel Pazmiño, hace poco usted se refirió al tema de la gobernanza criminal. Hace un año. Y yo le quiero preguntar, esta gobernanza criminal, ¿verdad?, que atenta contra la democracia, atenta contra la institucionalidad, ¿en qué medida se ha ido posicionando un año después? Ha crecido la gobernanza criminal porque se han extendido también los diferentes santuarios a nivel nacional. Y yo hablaba de cerca de 86 a 89 santuarios en el escenario nacional. En cada escenario nacional, en cada santuario, en cada provincia, en cada barrio, si cabe el término decirlo, donde opera un santuario, se ejerce una gobernanza criminal. ¿Qué es la gobernanza criminal? La gobernanza criminal es desplazarle al Estado de sus competencias constitucionales y asumir por parte del crimen organizado esas competencias. Pongo un ejemplo. El tema de seguridad. ¿Quién es el responsable constitucionalmente de darle la seguridad a los ecuatorianos? El Estado ecuatoriano. Como no puede ingresar a dar ese servicio en un santuario, como por ejemplo el barrio La Guacharaca o en Guayaquil, Bastión Popular, etcétera, no puede entrar allá, estar permanentemente ahí porque hay un sinnúmero de factores adversos. Entonces, ¿quién controla eso? El crimen organizado. ¿Y qué le dice el crimen organizado a la población? El Estado no le va a dar la seguridad. Yo le voy a dar la seguridad, pero para darle la seguridad necesito que se caiga con alguna cosita. Y ahí comienzan lo que se denomina, señores, las famosas, pues, extorsiones, las famosas vacunas. Ese es el problema. Esto ha crecido en menos de 2 años. Gran parte de las gobernanzas criminales están ya casi en todo el país. Así es, coronel. Yo quiero insistirle con lo del COSEPE. Usted hablaba en la pregunta anterior que yo le hice, usted dijo uno de los 3 puntos, decretar en sesión permanente el COSEPE.
¿A qué se refiere exactamente? O sea, que ellos estén las 24 horas obviamente listos, porque igual se los convoca, pero usted quiere que estén permanentemente por todo lo que está sucediendo en el país, coronel. Sí, el COSEPE tiene que operar las 24 horas del día. No quiero decir que el ministro esté metido ahí las 24 horas del día, pero ese COSEPE está con un delegado del ministro ahí operando las 24 horas. ¿Y cuál sería la diferencia con lo que está pasando ahora con estar en sesión permanente? ¿Mayor no, pues actividad en actuaciones o qué? Hay una diferencia astronómica, porque este COSEPE actual se reúne cada que el presidente tiene un problema y cada que él se acuerda que hay un COSEPE. Así no funciona el tema. El problema es que el país tiene un sinnúmero de amenazas y esas amenazas no es que están apareciéndose cada 3 o 4 meses como quieren reunirse. Estas están permanentes. Entonces, ante una situación de crisis, el máximo organismo de seguridad del Estado tiene que estar en funciones y tiene que estar operando las 24 horas del día. A eso me refiero yo, de que ese COSEPE, el señor presidente de la República tiene que declararlo al otro día en sesión permanente y ahí ninguno se baraja. Porque aquí saben mandar al tercero, cuarto, quinto. No. Ahí el ministro está colgado ahí permanentemente trabajando. Es una buena recomendación y esto en conjunto es una especie de CIA que quiere hacer el señor presidente aquí en el Ecuador, no me acuerdo el nombre exacto, cómo le quería poner, pero es un centro de inteligencia ecuatoriano. Claro. También, ¿no? El centro de inteligencia ecuatoriano a nivel nacional tiene que tener otra concepción, completamente diferente de la famosa central de inteligencia política que nació con el tiempo de Correa y que no ha variado, señores, hasta la presente fecha. Han habido pequeños cambios, pero es una infiltración permanente. Hay que hacer, por eso yo decía, hay que hacer una reingeniería total de todo ese sistema. Y al hablar de una reingeniería total, estoy hablando yo de cambios estructurales. Pero para hacer los cambios estructurales, se necesita hacer 3 cosas fundamentales, que ningún gobierno quiso hacerlo. Y eso sí tengo que ser muy claro. No quiso hacerlo ni el señor Lenín Moreno ni el señor Lazo. Cuando conversaron conmigo, les dije, señores, lo primero que tienen que hacer ustedes para cambiar un sistema de inteligencia es transparentar las cosas. ¿Cómo transparento? Con una auditoría operativa. 1,750 operaciones de inteligencia solo en el tiempo de Correa. No sé cuántas habrían en el tiempo de Lenín Moreno y peor en este tiempo. Entonces, esas 1,750 operaciones y las actuales tienen que ser transparentadas. Es obligatorio que se las transparente. Segundo, todos los gastos reservados que se utilizaron en los diferentes periodos presidenciales tienen que ser auditados, señores. Porque me dirán ustedes, no puede ser ya eso, pues no pueden auditarse nuevamente. Ya están los contralores del que sí, pero los contralores, señores, están presos, pues no me vengan con otra cosa. El tercer elemento que tiene que necesariamente hacerse es una auditoría tecnológica, porque eso sí es, o el famoso sistema de inteligencia, lo que más ha hecho es comprar equipos. ¿Dónde están todos los equipos y en qué se están empleando esos equipos? Entonces, ahí comenzamos a transparentar las cosas. Si no, esto sigue así como está. ¿Y de qué tipo de tecnología estamos hablando? Pues no, para saber cuáles son las capacidades. Es que ahí van a salir todas las tecnologías que tenemos, pues, y de pronto los ecuatorianos nos sorprendemos de los equipos que tenemos y cómo podemos ser vulnerados. Coronel, una última pregunta. Estas auditorías, más o menos, ¿cuánto tiempo tomarían y en dinero de cuánto estaríamos más o menos hablando? Bueno, estos tipos de auditorías tomarían algún tiempo porque son algunos periodos atrás. Lamentablemente, yo creo que unos 5 meses para que esas auditorías puedan darse. Y también los recursos, pues tendría que el Estado, no tengo una idea clara en cuánto se gastaría en esa situación, pero es fundamental, porque usted no puede comenzar un proceso, no puede comenzar una transformación del país en la impunidad, manejando acciones o cifras o resultados de un proceso de impunidad. Usted no puede comenzar un trabajo transparente para los ecuatorianos si no hay un espacio para aclarar las acciones que se hicieron anteriormente. Totalmente de acuerdo. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alcidito, y gracias también al coronel Mario Pazmiño, que fue el director nacional de inteligencia, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y buena semana, coronel. Gracias, de igual manera para ustedes. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.